¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan tenido un lindo domingo. No sé si han podido salir a caminar, a pasear un ratito hasta después del mediodía, que estaba permitido. Pero bueno, vamos a comenzar la reunión en esta noche. Vamos a comenzar dando las gracias a Dios, orando, porque tenemos esta oportunidad tan linda de poder conectarnos un domingo más por este medio. Seguramente la próxima semana, si Dios lo permite, tal vez podamos estar todos juntos, no lo sé. Pero mientras tanto, demos las gracias a Dios por este momento. ¿Oramos? Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, por este día, por tus cuidados y bendiciones. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, porque un domingo más podemos estar reunidos para poder aprender un poco más de tu palabra. Gracias te damos porque cada vez que nos juntamos, cada vez que nos reunimos se puede abrir de la misma, y eso sin duda es una bendición muy pero muy grande, Señor. Queremos en esta noche poner en tu presencia la reunión para que tú la estés bendiciendo desde un principio hasta el fin, que estés bendiciendo los cánticos que se han pensado para este día, y asimismo, Señor, pedirte una guía y una bendición especial al momento de escuchar de tu palabra, para que nos des un corazón predispuesto, Señor, a escuchar la misma, que la aceptemos, que la trabajemos en nuestros corazones para poder ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana. Dejamos este tiempo en tus manos, agradecidos por estar conectados, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a comenzar con una canción. Ahí seguramente los chicos la comparten en pantalla. Es una canción muy linda, que tiene unas palabras muy importantes, que dice: senda Dios hará donde piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender, Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Cantemos este coro. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay, por caminos en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Buenísimo. Muchas gracias, chicos. Qué lindo pensar que Dios puede ir diseñando y creando nuestro camino, ¿no? Él ya lo diseñó y lo creó, y eso sin duda es una tranquilidad y una paz muy pero muy grande. Por ahí el ser humano tiende a desviarse, a irse, ¿no?, por otros caminos, pero Dios, con su infinito amor, con cuerdas de amor, ¿sí?, nos trajo y hace que caminemos por el camino correcto. Vamos a continuar con la reunión. Vamos
a cantar las primeras 3 estrofas del himno 378 y luego le vamos a dejar el lugar a Luis, que tiene el mensaje en esta noche. El himno 378, la primera estrofa dice: oh peregrinos, que al cielo vais, siempre mirad a Cristo. Id adelante, mas no temáis, siempre mirad a Cristo. En toda vuestra necesidad, siempre mirad a Cristo. De sus riquezas, Él os dará, siempre mirad a Cristo. Y cuando llega la tentación, siempre mirad a Cristo. Tendréis abrigo en su corazón, siempre mirad a Cristo. Siempre mirad a Cristo, con Jesús andad en la luz, siempre mirad a Cristo. No se trata solamente de mirar a Cristo cuando las cosas van bien, cuando marchan bien en nuestra vida, en nuestro día a día, cuando vemos que todo va bien en el trabajo, va bien todo en el estudio, por ahí uno tiende a no mirar a Cristo, ¿no? Tiende a enfocarse un poco más en las cosas que son del mundo, en las cosas que son tal vez pasajeras, pero cuando las cosas van mal, cuando por ahí nos quedamos sin trabajo, cuando discutimos con la abuela o con esto, ahí me acuerdo de Cristo, ¿no? Ahí nos acordamos de que tenemos al Señor Jesucristo ahí a disposición porque sabemos que Él escucha, que Él está. Pero en toda nuestra etapa, en todo nuestro proceso, cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, siempre tenemos que tener presente a Cristo, siempre tenemos que mirar arriba sabiendo que Él está ahí para nosotros, ¿sí? Esa es la confianza, esa es la seguridad que tenemos los hijos de Dios, los creyentes, aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón, de saber que cuando las cosas van bien o van mal, no importa, son cosas que tenemos que ir pasando los hijos de Dios, y esa es la confianza que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque ahí está nuestro Señor Jesucristo. Cantemos las primeras 3 estrofas del himno 378. Oh peregrinos que al cielo vais, siempre mirad a Cristo. Id adelante, mas no temáis, siempre mirad a Cristo. Siempre mirad a Cristo, siempre mirad a Cristo. Con Jesús andad en la luz, siempre mirad a Cristo. En toda vuestra necesidad, siempre mirad a Cristo. De sus riquezas Él os dará, siempre mirad a Cristo. Siempre mirad a Cristo, siempre mirad a Cristo. Con Jesús andad en la luz, siempre mirad a Cristo. Y cuando llegue la tentación, siempre mirad a Cristo. Tendréis abrigo en su corazón, siempre mirad a Cristo. Siempre mirad a Cristo, siempre mirad a Cristo. Con Jesús andad en la luz, siempre mirad a Cristo. Hermoso himno. Vamos a dejarle el lugar a Luis, que él tiene a cargo el mensaje en este día. Creo que se está escuchando bien allí. A los que veo, vamos a leer para seguir el estudio de esta carta, 1 Pedro, capítulo 2, el verso 11.
capítulo 2 de Primera Pedro, el verso 11. El apóstol Pedro, escribiendo a los expatriados, gente que estaba fuera de su nación, le dice lo siguiente, 2:11 de Primera Pedro. Amados, apreciados, queridos hermanos, aquellos que estaban lejos estaban siendo apreciados por Dios y por el apóstol Pedro. Y entonces le dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, a los hermanos que estaban lejos de su nación, les escribe el apóstol Pedro. Y en esta noche yo, el título del mensaje, le puse La mochila nos hace estar sujetos. ¿En base a qué? El apóstol Pablo habla a hermanos extranjeros porque estaban fuera de su nación, perseguidos por el Evangelio. De Jerusalén o todo alrededor de Israel, ellos habían sido expatriados cerca de Turquía, muy lejos de Jerusalén, y entonces Pedro les está diciendo a estos queridos hermanos extranjeros, y me gusta más la palabra extranjero, lógicamente no es natural de una nación. Hay algunos hermanos que estoy viendo que no son argentinos y les ha costado nuevamente recuperar su documento. Tienen que buscar el documento argentino. Tienen su documento nacional, pero tienen que buscar el documento argentino con todas las peripecias, con todas las cosas, con toda la conducta que eso debe llevar para sacar el documento de identidad. Pero luego dice peregrino, y un peregrino es el que anda por tierras extrañas, y cuando se peregrina se carga una mochila, pero me gusta más la acepción de peregrino que dícese de la persona que por devoción va a visitar un santuario, y estos somos nosotros, hermanos. Nosotros como creyentes por devoción vamos a un santuario eterno, a un santuario celestial. Allí el templo es Dios. Esto es un privilegio. Esto es una bendición. Nosotros como extranjeros, porque hagamos propia la carta. El apóstol Pedro escribe a queridos hermanos, extranjeros y peregrinos, y hagamos propia la carta como que somos extranjeros y peregrinos. Como extranjeros, cuando llegamos a una nación, buscamos una identidad y nos cuesta amoldarnos a las cosas que se están viviendo en esa nación. Pero luego dice peregrino, y un peregrino normalmente cuando peregrina tiene una mochila para poner las cosas con una botella que por ahí le regalan para poner agua fría, para ir caminando, y si no, se ponen algunos bártulos para ir caminando. Un peregrino, uno que anda por tierras extrañas y va hacia un lugar, algunos, me gusta la acepción esta, dícese de la persona que por devoción va a visitar un santuario. Y entonces el hermano Pedro le escribe a estos hermanos extranjeros y peregrinos y les carga la mochila, pero la mochila la cargó antes Pedro, antes de darle unos consejos de vida a estos hermanos. Antes, ya lo vimos. Si repasamos capítulo 1 de Primera Pedro, por favor, busquemos allí, solamente hacemos mención de lo que el creyente, por la gracia de Dios, ha cargado esta mochila. Usted y yo, hermanos, Dios ha encargado de cargarnos esta mochila. Miremos. Como peregrinos vamos caminando. Nos hablaron en un momento, capítulo 1, verso 3, una esperanza viva. De eso cargamos la mochila, una esperanza viva. Primera Pedro, capítulo 1, verso 4, una herencia incorruptible, de esto nos habló Joaquín, una herencia incorruptible, inmarcesible, algo que no se marchita, algo que no se corrompa, algo que no se pudre. De eso cargamos la mochila. Miren, el apóstol Pedro, cuando le va a pedir a estos hermanos que están expatriados que hagan algo en la nación extranjera,
los va a cargar de cosas celestiales, eternas y preciosas para que puedan cumplir el acabado como peregrinos y como extranjeros. Y entonces le dice, miren hermano, la mochila se cargó con una esperanza viva, con una herencia incorruptible. El verso 5 se cargó de una fe que está siendo puesta a prueba. Se cargó, verso 5, de una salvación, hermanos. La mochila suya y mía está cargada de una salvación que Dios se encargó de propiciarla en Cristo. Verso 16, de esto nos habló Enrique, y esta mochila está cargada de una verdadera santidad en el temor de Dios. Miren cuántas cosas. No nos llevó a la deriva a Dios para que seamos extranjeros y peregrinos en este mundo. Es decir, ¿en base a qué? ¿Cuál es el fundamento? Bueno, su mochila y mi mochila para caminar en este mundo está cargada de estas cosas eternas, espirituales, supremas, sublimes, que tal vez a veces no tenemos en consideración y nos cuesta caminar en este mundo. Y entonces el verso 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de una vana manera de vivir. La mochila se está llenando de un rescate celestial de parte de Dios con la sangre preciosa de Cristo. Pero más, el verso 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y entonces el consejo de la apóstol Pablo, el capítulo 2, verso 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Bueno, la mochila debe estar cargada de la Biblia. Si la mochila del creyente no se carga de la Biblia, pobre de nosotros, nos va a costar caminar en este mundo como peregrinos y como extranjeros, hermanos. La mochila se carga de todas estas cosas y se carga fundamentalmente en un lugar especial. Tiene que tener la mochila la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es para los recién nacidos, es la leche espiritual. Y bueno, para luego será un alimento sólido, dice en otro lugar la Escritura. Pero debemos en la mochila llevar esta palabra, la palabra incorruptible de la cual hemos nacido nosotros, hemos sido renacidos por esta palabra. Esta mochila que yo estoy diciendo que cada uno cargamos debe tener la palabra de Dios. Y luego esta mochila debe estar cargada con una comunión con el Señor. ¿A dónde? Capítulo 2, verso 4. Acercándoos a Él, piedra viva. Esto es una paradoja, lo que hablaba Luciano el miércoles. Una piedra viva. ¿Entiende usted, hermano, que es una piedra viva apegada a Cristo? Una piedra, algo muerto, algo que pateamos, algo que partimos, algo que no tiene ni ton ni son, algo que puede cubrir un espacio, puede cubrirlo o no, de un color distinto. Hay piedras que no tienen ni color, algo que pasa desapercibido, y sin embargo en Cristo la comunión es una piedra viva, porque Él es una piedra viva resucitada, nosotros también. Nuestra mochila cargada en una verdadera comunión con Cristo. Y entonces podemos efectuar lo que dice el apóstol, capítulo 2, verso 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces la mochila está cargada de sacrificios incruentos. No son sacrificios que debemos nosotros poner sangre, no, la sangre ya fue colocada de parte de Cristo. Ahora son sacrificios espirituales. La mochila debe estar cargada con sacrificios espirituales. Esos sacrificios espirituales, nos dijeron el miércoles, son sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que alaban su nombre, que glorifican su nombre. Y después dice también en Hebreos capítulo 13, sigue, no solamente sacrificio de alabanza, sino de hacer bien, y también de acordarnos de los presos. Y entonces en otro lugar, capítulo 12 de Romanos, verso 1, dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. De eso debemos cargar nuestra mochila, hermano, de sacrificios espirituales agradables a Dios. Pero más, anoche nos habló Carlitos, y lo hizo tan concretamente, los dos versos del capítulo 2, verso 9 y 10. Y entonces, hermano, usted y yo en la mochila, ahí tenemos la identidad. Ahí tenemos la identidad que tanto busca un extranjero cuando va a un país extraño para vivir. La identidad.
Busca la identidad, nosotros la tenemos aquí de parte de Dios. Y entonces la mochila la cargamos con nuestra identidad. ¿Qué es? Un linaje escogido. Usted y yo, un linaje escogido. Y entonces anoté linaje escogido. Ascendencia ilustre de una persona. ¿Usted tiene una ascendencia ilustre en su familia carnal? Nosotros somos Martini de Italia, de allá de los ancestros, ¿no? Acá, hermanos, hemos cargado la mochila de parte de Dios porque somos un linaje escogido. ¿Qué más? Nuestra identidad. Un real sacerdocio, un reino de sacerdotes. Bueno, pero no es solamente los sobrevedores que son reyes y sacerdotes o sacerdotes que nos hacen estar delante de la presencia. No, es cada uno de los que estamos, que somos creyentes, componentes cada uno es un sacerdote, rey, delante de la presencia de Dios. Estamos cargando una mochila, hermanos, que tal vez no nos damos cuenta. Y no es pesada la mochila la lleva el Señor. Y nosotros disfrutamos de esto. Somos componentes de una nación, somos un linaje escogido, somos un real sacerdote, una nación santa. La iglesia universal o la iglesia local, una nación santa, una nación apartada, es lo que nos decía anoche Carlitos, con diferentes gustos, con diferentes deseos, con diferentes aspectos de vida, con diferentes obligaciones que las naciones donde estamos viviendo. Es una nación santa, es una nación apartada para Dios. Y por último, es un pueblo adquirido por Dios. Hermanos, estamos en las manos de Dios porque Él nos ha adquirido por medio de Jesucristo. Y esto es para anunciar las virtudes. Bueno, entonces el apóstol Pedro le va a decir a estos amados, queridos hermanos, como peregrinos y como extranjeros que van caminando, con esta mochila tan bendita y gloriosa que nosotros nos debemos apropiar diariamente viviendo en una nación extranjera, en este mundo. Y entonces empieza el imperativo apostólico y dice, capítulo 2, verso 11, allí vamos a seguir leyendo para ver qué es lo que dice el apóstol. Amados, capítulo 2, 11, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea que usted y yo, hermano querido, cargado con esta mochila, con esta bendición, con esta gracia, con todas estas bendiciones espirituales, podemos abstenernos de los deseos carnales que batallan, no contra el cuerpo ya, sino contra el alma. Si ustedes quieren una definición, el mismo apóstol Pedro se va a encargar en el capítulo 4, verso 3. Leamos, capítulo 4, verso 3. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Él tenía conocimiento del mundo, sabía. Y entonces les dice a los hermanos, dice, baste ya, capítulo 4, verso 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, lujurias, concupiscencia, malos deseos, bajas pasiones, embriagueces. Bueno, eso estaba en la época del apóstol Pedro, hoy no están, ¿eh? Orgías, también en la época de Pedro, hoy no están. Disipación, ¿sabe qué es disipación? Para los hermanos jóvenes, es parranda. Y usted dirá, ¿qué es parranda? Algún joven me pregunta, ¿qué es parranda? Parranda es ir loqueando toda la noche, de un bar a otro, de un lugar a otro. Y abominables idolatrías. Bueno, el apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 11 le dice, absteneos de estos deseos carnales que batallan contra el alma. Nos pega duro, hermanos, nos pega duro. Pero va a pegar en cuanto nosotros descuidemos la mochila.
va a pegar de no hacer este imperativo apostólico en la medida que nosotros olvidemos con qué peregrinamos, con todas las bendiciones espirituales y con toda la fortaleza que viene de parte del Señor. Entonces el apóstol Pedro no es alguien que está diciendo algo por sí, sino guiado por el Espíritu Santo y está diciendo, bueno, en base a toda esta mochila que te haya sujeción en qué, abstenerse de los deseos carnales, y luego dice, verso 12, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Verso 13, por causa del Señor, sujetaos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Verso 17. Hermanos, queridos, como peregrinos y como extranjeros, honrad a todos, respetad a todos. ¿Se acuerdan Filipenses al final? Vuestra gentileza sea conocida de todos. Bueno, acá el apóstol Pedro, ya no es Pablo, es Pedro, y le dice a los hermanos expatriados en una nación ajena, algo que ellos no estaban acostumbrados, honrad a todos. Verso 17, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Honrad al rey es en un país extranjero, es como peregrinos. Mañana hay 3 contadores públicos ahí, en las pantallas. Y hay algunos que tienen que pagar impuestos a las autoridades. Algunos nos parecen impuestos desleales, hay que pagarlos. Hay que honrar al rey, porque el rey impone esto. Y entonces el Señor va a dar la salida para poder pagarlos. Y luego no deja solamente en estos estratos sociales de la convivencia de los creyentes como extranjeros y como peregrinos, sino que también el apóstol Pedro está pensando en los siervos que estando en un país extranjero pueden sufrir alguna tribulación. Y entonces dice siervos, criados, siervos, empleados. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hay empleadores inconversos, algunos insoportables. Y lo primero que decimos es despotricar contra el patrón. No, ore por el patrón. Y el Señor puede cambiar el carácter del patrón. Oremos por el patrón, para que el Señor cambie. Primero, para que le haga llegar más rápido la mano al bolsillo, si es posible. Pero si no, que le cambie el carácter, para que se haga una buena convivencia, porque en aquella época había esclavitud, y entonces los amos, lamentablemente, si el esclavo aún fuere creyente, haciendo bien las cosas, tenía la potestad de golpearlo de alguna manera que no le gustaba a los siervos, a los esclavos. Y entonces el apóstol Pedro está diciendo que honren a todos, que respeten a todos, y los siervos respeten también a los amos difíciles de soportar. Verso 19, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada. Bueno, si no alcanza con la mochila de todas estas bendiciones que tenemos cargadas, miremos el ejemplo supremo. ¿Quién es? Cristo. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Verso 22. Cristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca.
Verso 23, Cristo, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente en el hecho de la cruz. Pedro se acuerda de Isaías 53. Y en el hecho de la cruz, Pedro se acuerda que estuvo presente y veía a Cristo, al Señor, muriendo en la cruz, cómo le daban disputos y de injurias. Y el Señor dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el ejemplo que deberíamos tomar el Señor Jesucristo. Verso 24, algo más de ejemplo supremo. Cristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, usted y yo, hermano, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Muchos de los que estamos aquí escuchando tenemos esta bendición bendita, gloriosa, de tener una mochila que Dios ha provisto tan gloriosa y bendita de cosas eternas, para caminar en el mundo, para dar un buen testimonio, abstenernos de toda especie de mal y ser siervos diligentes, honrar a todos, respetar a las autoridades, sujeción a las autoridades como nación santa, apartados. Ahora pregunto, tal vez no conozco a todos si son creyentes. ¿Cristo llevó él mismo su pecado por usted? ¿Lo entendió esto? No conozco a todos que están conectados, si son creyentes, pero usted tiene esta experiencia de saber que Cristo llevó sus pecados en el madero, en la cruz, que Él murió por sus pecados. No solamente es ejemplo para los creyentes, salvación para todo aquel que cree. Y entonces, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Usted fue sanado por la herida de Cristo? No conozco a todos. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de aceptación, de creer en Cristo como el único y suficiente Salvador de su vida. ¿Por qué no lo acepta? ¿Por qué no reconoce que en Cristo hay salvación? ¿Por qué no le dice que le perdone sus pecados porque tiene poder para perdonar los pecados? Y que Cristo, como a los creyentes, como ovejas descarriadas, hoy sea nuestro pastor y obispo, su pastor y su obispo, su sobrevedor, el que está velando sobre usted, el que está velando sobre toda la iglesia. Un mensaje para los creyentes, un mensaje para aquellos que todavía no tienen al Señor en su corazón. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Nosotros los creyentes, finalizando la reunión, hacemos memoria de este supremo ejemplo, el Señor Jesucristo, que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos esta bendición, siendo extranjeros y siendo peregrinos, poder vivir una vida que honre y glorifique su santo y bendito nombre. En este momento vamos a hacer memoria a través del pan y de la copa. Solamente un pan, solamente la copa con vino, haciendo memoria de su cuerpo y de su sangre entregada en la cruz por cada uno de nosotros. El himno que cantamos, termino la última estrofa. Allí su rostro contemplaréis, los creyentes. Siempre veréis a Cristo. Con alegría le serviréis. Siempre estaréis con Cristo. Siempre mirad a Cristo. Siempre mirad a Cristo. Con Jesús andad en la luz. En la luz siempre mirad a Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias, Luis. A cantar un himno que es el 508. Venid y celebrad, es el himno 508. Y antes vamos a hacer referencia a lo último que dijo Luis,
que la encontramos en su palabra, que dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es lo que vamos a hacer. A continuación vamos a recordar y anunciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero antes vamos a cantar el himno 508. Venid y celebrad a Cristo quien llevó cautiva la cautividad y estas nuevas proclama. Jesús resucitó, Jesús resucitó. La lucha ha ganado, grata y gloriosa noticia, si Cristo ha resucitado y pronto en su gloria vendrá. La muerte no venció al Salvador Jesús, quien a sí mismo se humilló y por nosotros padeció. La muerte de la cruz, la muerte de la cruz. La lucha ha ganado, grata y gloriosa noticia, si Cristo ha resucitado y pronto en su gloria vendrá. Allí sentado está el sacerdote fiel, tu hora terminada ya, él intercede siempre allá por los que creen en él, por los que creen en él. La lucha ha ganado, grata y gloriosa noticia, si Cristo ha resucitado y pronto en su gloria vendrá. El mismo volverá, pues su palabra es fiel y su promesa cumplirá, pues nuestros cuerpos cambiarán a semejanza de él, a semejanza de él. La lucha ha ganado, grata y gloriosa noticia, si Cristo ha resucitado y pronto en su gloria vendrá. Bueno, hemos llegado al fin de la reunión. Ahora vamos a terminar la misma con una oración, así nos despedimos de la reunión, pero me gustaría regalarles un salmo que está en el Salmo 73, no lo busquen. El Salmo 73, versículo 23, dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo
en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ojalá sea ese pensamiento que encontramos aquí en la Escritura para este comienzo de semana. Recordamos los horarios de reunión. El día miércoles a las 20:30 horas tenemos reunión de oración y ministerio. Y el día sábado tenemos reunión de familia, ¿sí? Y los domingos a las 8:30 horas tenemos también reunión de predicación y bueno, luego tenemos la cena. Todas las reuniones son a las 20:30 horas y son por este medio hasta el momento. Así que le voy a pedir a Hugo si por favor él puede orar para despedirnos en esta noche. Padre que estás en los cielos, te alabamos, Señor, y agradecemos por esta reunión, por tu palabra, por la participación de la cena, por la iglesia, tu iglesia. El deseo, Señor, de vernos, de volver a las reuniones, está cerca. Gracias porque nos has guardado, has librado a tus hijos de la enfermedad. Algunos la han superado, otros no la han tenido. Nos estás librando del mal y nos has sostenido hasta aquí. Nos encomendamos en tus manos, Señor, para poder reunirnos, para poder seguir velando de esta manera. Tu gracia ha sido muy grande, Señor, aún de esta manera tener esta comunión. Bendice a cada familia, a cada hogar. Guarda a tus hijos y recibe la adoración, la alabanza que cada uno tiene en su alma hacia ti que tú conoces y será olor fragante en tu presencia. La presentamos pidiendo todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.